3 niños, 1800 kilómetros a pie, solos, cruzando la Europa nazi. ¿Te imaginas su increíble odisea? Prepárate para una historia llena de valentía y supervivencia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, tú, la Europa de 1940. Un continente en guerra, sombras alargadas por la barbarie nazi. En medio de ese caos, conoce a Janusz, un niño polaco de apenas 10 años, con ojos que reflejaban una madurez que no le correspondía por su edad. Sus delgados hombros cargaban la responsabilidad de su propia supervivencia, y la de sus 2 jóvenes compañeros de viaje. Luego está Jurek, un año mayor que Janusz, con una valentía a flor de piel que ocultaba un corazón vulnerable. Su rostro, aunque marcado por la dureza de las circunstancias, aún conservaba un destello de inocencia. Él era el protector, el que intentaba mantener la esperanza viva en medio de la desesperación. Y finalmente, tenemos a Bronia, la más pequeña del trío, apenas 8 años. Sus ojos grandes y oscuros guardaban un misterio profundo. A pesar del miedo, su espíritu era indomable, su pequeña figura, un símbolo de resiliencia en medio del horror. Ellos 3, unidos por el destino y la necesidad de sobrevivir, emprenderían un viaje que desafiaría la lógica y la imaginación. Piensa en el terror que se respiraba, tú. La Europa de 1940 era un crisol de miedo y desesperación. Alemania, bajo el yugo nazi, había extendido su poderío militar a través de una veloz y brutal conquista. Polonia, Francia, los Países Bajos, todos sucumbían ante la maquinaria de guerra nazi. El mapa de Europa se redibujaba con sangre y cenizas. La propaganda nazi inundaba las calles, manipulando las mentes y sembrando odio. Se hablaba de una raza superior, de una misión divina para purificar Europa. La ideología nazi, con su racismo y su fanatismo, justificaba la aniquilación de judíos, gitanos, homosexuales y cualquier otro grupo considerado indeseable. La sociedad europea se fracturaba, la moral se retorcía. La resistencia, aunque clandestina y peligrosa, comenzaba a florecer. Grupos de valientes hombres y mujeres se enfrentaban al régimen nazi, arriesgando sus vidas para proteger a inocentes y sabotear los planes del enemigo. Pero la vida diaria era una lucha por la supervivencia. El hambre, la escasez y el miedo eran compañeros constantes para millones de personas. Imagina, tú, el desgarro de una familia judía en Polonia, 1940. El miedo se había instalado en sus huesos, un miedo constante, palpable. Los rumores de deportaciones, de campos de concentración, se colaban en cada conversación susurrada, en cada mirada nerviosa. La decisión se tomó en la penumbra de una noche fría, la separación, un sacrificio terrible para salvar a sus hijos. Tus padres, sabiendo que el peligro era inminente, tomaron la decisión más difícil de sus vidas. Para protegerte a ti y a tus hermanos, decidieron enviarte lejos, a un lugar seguro, lejos del alcance de los nazis. Un tren, un viaje incierto, un futuro incierto, todo por la esperanza de un mañana mejor, un mañana que parecía lejano e improbable. El viaje era un laberinto de incertidumbre. Sin tus padres, sin un plan concreto, solo con la promesa de una vida mejor y el instinto de supervivencia. La separación fue el precio de la esperanza, un sacrificio que se convirtió en un viaje épico, una odisea a través de Europa en guerra. Recuérdalo, tú, la Europa nazi no era un lugar para niños solos. Recuerda ese miedo, ese frío que te calaba hasta los huesos. Ahora, imagínate a 3 niños, solos, en la Polonia ocupada. Sus padres, con la promesa de un futuro mejor, los entregan a un desconocido, un hombre que les promete llevarlos a salvo a través de Europa. Es una promesa llena de esperanza, pero también de un riesgo mortal. Un susurro, una despedida entre lágrimas, y la puerta se cierra. El primer paso, un paso hacia lo desconocido, hacia una aventura que podría costarle la vida. El hombre, un guía poco confiable, los lleva a través de bosques oscuros y carreteras peligrosas. Cada paso es un acto de fe, una apuesta a la suerte. El hambre aprieta sus estómagos, la fatiga pesa en sus pequeños cuerpos. Pero la fuerza de la supervivencia, la necesidad de llegar a un lugar seguro, los impulsa hacia adelante. Tú, viendo sus pequeños pies avanzar por caminos inciertos, ¿puedes sentir el peso de su responsabilidad, la magnitud de su valentía? No hay vuelta atrás. La decisión está tomada. El miedo se mezcla con la determinación, la incertidumbre con la esperanza. Es el comienzo de una odisea épica, una lucha por la supervivencia en medio de la barbarie de la guerra. Piensa en el coraje que tenían esos niños,
tan pequeños y tan solos, enfrentándose a un mundo hostil. Su viaje es un testimonio de la resiliencia humana, una historia que te dejará sin aliento. Piensa en el mapa, chico. No era un simple trazado en papel, sino un laberinto de muerte y supervivencia. Polonia, devastada, era el punto de partida. De ahí, un camino sinuoso a través de los territorios ocupados, con el espectro de los nazis acechando en cada esquina, en cada pueblo, en cada bosque. Recuerda que cada paso era una apuesta, una lucha contra el hambre, el frío y el miedo constante. Su ruta, un hilo invisible a través de la Europa en guerra. Imagínate cruzar fronteras invisibles, evadiendo a los soldados nazis, sorteando los campos minados, los controles, las miradas sospechosas. Cada kilómetro recorrido, un triunfo sobre la adversidad, un paso más hacia la libertad, pero también un riesgo constante de ser descubiertos, separados o peor aún. Miles de kilómetros, una distancia inmensa para adultos, imagina para 3 niños. Atravesaron campos, bosques, ciudades fantasma. El hambre era un enemigo constante, el frío mordía sus huesos, la incertidumbre los perseguía. Pero en medio de ese infierno, la esperanza, una pequeña chispa, los mantuvo en movimiento, guiándolos hacia un futuro incierto pero mejor que el presente. Recuerda ese mapa, chico. Ahora imagina la realidad. Tú, con hambre, frío, y la amenaza constante de la guerra a tu alrededor. La supervivencia se convirtió en un juego de ingenio y astucia. Tenías que aprender a leer a la gente, a distinguir entre quien te ayudaría y quien te haría daño. Un gesto, una mirada, podían significar la diferencia entre una comida caliente y una noche helada. Robar era un riesgo, pero a veces, la necesidad superaba el miedo. Aprendiste a ser rápido, sigiloso, a aprovechar cualquier descuido. No era solo comida lo que necesitabas. Tenías que encontrar refugio, un lugar seguro donde resguardarte del frío y la violencia. Un cobertizo abandonado, un sótano oscuro, cualquier rincón podía convertirse en tu hogar temporal. La confianza en los demás era un lujo que casi nunca podías permitirte. Cada persona era una incógnita, una potencial amenaza o un improbable salvador. Tuviste que aprender a confiar en tu instinto, a leer el lenguaje corporal, a detectar la mentira en una sonrisa. La calle te enseñó a ser desconfiado, pero también a valorar la rareza de la bondad. Recuerda ese mapa, chico. Ahora imagina la realidad. El estómago vacío te retorcía, un dolor constante que te acompañaba en cada paso. El frío calaba hasta los huesos, pero el hambre era peor. Buscar comida se convertía en una obsesión, una lucha diaria contra la inanición. Robar era un riesgo, pedir ayuda, una apuesta incierta. La mayoría de las veces, la única opción era buscar entre la basura, esperando encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera calmar el vacío. La sed era igual de implacable. Cada sorbo de agua era un tesoro, un pequeño triunfo contra la deshidratación. Los ríos y arroyos eran fuentes de riesgo, la posibilidad de enfermedades acechaba. A veces, la única agua disponible era la lluvia, que recogías con lo que tenías a mano, una taza rota, un trozo de tela. Cada gota era vital, un pequeño milagro en medio del infierno. El hambre y la sed eran enemigos constantes, una batalla silenciosa que librabas día tras día. Te obligaban a ser ingenioso, a buscar soluciones creativas, a aprovechar cada oportunidad, por mínima que fuera. La supervivencia dependía de tu astucia, de tu capacidad para encontrar alimento y agua, para mantenerte con vida en un mundo devastado por la guerra. Recuerda ese mapa, chico. Ahora imagina la realidad. La lluvia te empapaba hasta los huesos, el viento te azotaba sin piedad. No tenías abrigo suficiente, solo harapos que apenas te protegían del frío glacial que calaba hasta el alma. Cada noche era una lucha por sobrevivir al gélido abrazo de la intemperie. Dormías al raso, arropado solo por la inmensidad de un cielo estrellado, pero implacable. El viento helado te cortaba la respiración, te hacía sentir como un pequeño insecto a merced de una tormenta inclemente. Buscabas cualquier resquicio para protegerte, un hueco en una pared derruida, el abrigo de un árbol solitario. Pero la naturaleza era tu peor enemiga, una fuerza implacable que te obligaba a luchar por cada respiro, por cada minuto de vida. A veces, la nieve caía sin cesar, cubriéndolo todo con un manto blanco y silencioso. La nieve se colaba por todas partes, mojándote hasta los huesos, haciendo que el frío se volviera aún más penetrante. Tenías que seguir caminando, aunque tus extremidades estuvieran entumecidas, aunque el dolor fuera insoportable. No había otra opción. Recuerda ese frío que te calaba hasta los huesos.
¿verdad? Pues en medio de esa tormenta, apareció una luz. Una mujer, con el rostro arrugado por el tiempo y la preocupación, te vio temblando al borde del camino. No hablaba tu idioma, pero sus ojos decían todo. Te ofreció un trozo de pan duro, casi tan frío como la noche, y un vaso de agua tibia. Un pequeño gesto, pero una enorme muestra de humanidad en medio del caos. Después, un granjero, con la cara curtida por el sol y las manos callosas, te encontró desorientado cerca de su granja. No preguntó de dónde venías ni a dónde ibas. Simplemente, te invitó a entrar, te ofreció un plato de sopa caliente y un lugar para dormir, junto a sus animales. El calor de la chimenea y la calidez de su mirada fueron un bálsamo para tu alma. Otras veces, fueron solo miradas compasivas, una sonrisa tímida, un gesto de apoyo silencioso. Un sacerdote que te dio un poco de dinero, un grupo de niños que compartieron sus juguetes contigo. Cada encuentro, por pequeño que pareciera, fue un rayo de esperanza en la oscuridad, un recordatorio de que la bondad humana puede florecer incluso en los momentos más difíciles. Recuerda esos rostros, esos gestos. Pero la amabilidad de la mujer escondía una inquietud latente. Tú, aún temblando, te preguntabas si confiar. La guerra había enseñado a desconfiar de todos, incluso de aquellos que parecían ofrecer ayuda. Cada gesto, cada mirada, era examinada con recelo. ¿Sería ella una colaboradora de los nazis? ¿Te delataría a cambio de una recompensa? El miedo se anidaba en tu estómago, un frío más penetrante que la tormenta. La posibilidad de ser descubiertos por las fuerzas nazis era una constante amenaza. Cada uniforme gris, cada vehículo militar, te helaba la sangre. Recordabas las historias que habías escuchado, de niños separados de sus familias, llevados a campos de concentración. La imagen de esos uniformes te perseguía, un espectro constante en tu huida. ¿Qué pasaría si te encontraran? La incertidumbre era un tormento. Tenías que ser precavido, cada paso, cada palabra, cuidadosamente medidos. Ocultar tu identidad, tu origen, era crucial para tu supervivencia. Las autoridades nazis eran despiadadas, y la simple sospecha podía ser suficiente para condenarte. La desconfianza se había convertido en tu mejor aliada, pero también en tu mayor carga. Cada encuentro, incluso uno que parecía benigno, se convertía en una prueba de nervios. La mujer, aunque amable, era un enigma. Tú aprendiste rápido que la confianza era un lujo que no podías permitirte. Cada gesto, cada mirada, debía ser analizado. Dormiste con un ojo abierto, escuchando cada susurro, cada paso. La supervivencia dependía de tu capacidad para detectar el peligro antes de que llegara. Aprendiste a mimetizarte con el entorno. Te volviste un experto en pasar desapercibido, moviéndote como una sombra entre la multitud. Las calles, antes llenas de vida, ahora eran un laberinto de peligros. Cada esquina, cada callejón, representaba una oportunidad de escape o una trampa mortal. El hambre era tu peor enemigo. Robar comida era un riesgo, pero la necesidad te obligaba a ser ingenioso. Aprendiste a distinguir entre la gente que podía ayudarte y aquellos que te denunciarían. Tu intuición, afilada por la necesidad, se convirtió en tu mejor aliada. Un gesto, una mirada, te decían si podías confiar o no. Usabas tu pequeño tamaño a tu favor. Te deslizabas entre las piernas de los soldados, te escondías en los rincones más oscuros, te convertías en invisible. Tu ingenio infantil, tu capacidad de adaptación, se volvieron tus armas más poderosas contra la maquinaria de guerra nazi. Escuchaste el susurro de tu hermano menor, temeroso. Él siempre había sido el más vulnerable, el que necesitaba más protección. En la oscuridad, te acercaste a él, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo tembloroso. Le susurraste palabras de consuelo, aunque tu propio corazón latía con fuerza. Era una noche fría, pero el abrazo entre ustedes dos, hermanos en la adversidad, era un escudo contra el miedo y la incertidumbre. Tu hermana mayor, aunque callada, te observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Era una cadena invisible, esa unión, que los mantenía unidos a pesar del peligro inminente. Recordabas las historias que tu abuelo te contaba, sobre la valentía y la perseverancia. Ahora, esas historias se volvían reales, tangibles. Y ese vínculo familiar, esa fuerza invisible que os unía, era lo que os daba la fuerza para seguir adelante. Te diste cuenta de que la solidaridad entre vosotros tres no era solo una cuestión de supervivencia, sino la esencia misma de vuestra existencia en ese momento. Compartir el poco alimento que tenían, cuidarse mutuamente de las heridas,
Era una rutina silenciosa, pero llena de afecto. La confianza en tus hermanos, en su fuerza y en su amor, se convirtió en tu mayor fortaleza. Sabías que aunque cada uno tenía sus miedos, la unión los hacía invencibles. Y en la oscuridad de aquella noche, en medio del caos de la guerra, encontraste una paz inesperada. La paz de saber que no estabas solo, que tenías a tus hermanos, tu familia, a tu lado. Era un consuelo silencioso, un pacto tácito de amor y valentía que os llevaría a través de los 1800 kilómetros que aún os quedaban por recorrer. El calor de su cuerpo pequeño me tranquilizó. Seguimos caminando, tú, yo y él, fundiéndonos en la multitud. Era una estrategia, una necesidad. En cada pueblo, en cada ciudad, la gente nos miraba, pero no nos veía. Éramos 3 sombras más entre millones. Nos movimos como el agua, adaptándonos al flujo de la gente, dejando que la corriente nos llevara sin llamar la atención. Aprendimos a ser invisibles, a desaparecer entre los rostros anónimos, los uniformes grises, los rostros preocupados. Recuerdo el mercado de aquella ciudad, el olor a pan y a miedo mezclados en el aire. Nos perdimos entre los puestos de comida, las carretas de madera, las conversaciones susurradas. La gente compraba, vendía, discutía, y nosotros, 3 fantasmas entre ellos, observando, aprendiendo a ser uno más en el torbellino de la vida cotidiana. La multitud era nuestro escudo, nuestro anonimato. En ese mar de gente, éramos simples gotas de agua, imposibles de distinguir. No éramos diferentes. O eso intentamos ser. Imitábamos las posturas, los movimientos, las miradas de quienes nos rodeaban. Aprendimos a mimetizarnos con el ambiente, a convertirnos en parte del paisaje urbano. Cada gesto, cada paso, cada mirada, estaba calculado para no destacar, para pasar desapercibidos. La supervivencia dependía de nuestra capacidad para fundirnos en el anonimato de la multitud, para convertirnos en invisibles a los ojos de aquellos que podrían separarnos. Recuerda ese camión que pasó a toda velocidad, a centímetros de nosotros. El viento nos levantó casi del suelo, la tierra se removió bajo nuestros pies. Tú te aferraste a mi mano con fuerza, y él, a la tuya. Ese momento, la adrenalina, el miedo, se grabó a fuego en mi memoria. No podíamos permitirnos un error, un mínimo despiste podía ser fatal. Las carreteras estaban llenas de vehículos militares, tanques, camiones, gigantes de metal que nos podían aplastar sin siquiera darse cuenta. Tenías que estar siempre alerta, observando cada movimiento, cada ruido, anticipando cada peligro. Un simple descuido, un segundo de distracción, y, adiós. Había accidentes constantemente. Recuerdo ver un carro destrozado en una cuneta, un caballo muerto en medio de la carretera, imágenes que aún hoy me persiguen. La muerte estaba presente en cada curva, en cada kilómetro recorrido. Era una lucha constante por sobrevivir, un juego mortal en el que no podíamos permitirnos perder. Recuerdo el miedo que me carcomía al caer la noche. El silencio de los campos, roto solo por el susurro del viento, se volvía inquietante. Cada sombra parecía esconder un peligro, cada crujido de ramas sonaba como pasos furtivos. Tú, acurrucado junto a mí, también estabas asustado, lo veía en tus ojos. El miedo a lo desconocido, a lo que pudiera acechar en la oscuridad, era una presencia palpable. Pensaba en los soldados, en las historias que habíamos escuchado en los pueblos. Hablaban de sabotajes, de espías, de la crueldad de la guerra que se extendía como una sombra maligna sobre toda Europa. En la oscuridad, esas historias cobraban vida, amplificadas por nuestra vulnerabilidad. Cada ruido nos ponía en alerta máxima, cada susurro nos hacía apretar los dientes. El hambre y el cansancio se mezclaban con el terror. Dormíamos con un ojo abierto, alerta a cualquier sonido. El miedo a ser descubiertos, a ser capturados, era constante. La oscuridad no solo era un peligro físico, sino también psicológico. Nos mantenía en vilo, nos robaba el sueño, y nos hacía más vulnerables a la amenaza invisible que nos rodeaba. Recuerda ese dolor punzante en tu estómago, ¿verdad? Empezó como un malestar leve, casi imperceptible entre la tensión del viaje y el hambre constante. Pero fue creciendo, una incomodidad que se convertía en un dolor real, agudo, que te obligaba a detenerte, a buscar un lugar para descansar, aunque fuera solo por unos minutos. La comida escasa y a veces en mal estado no ayudaba, y el cansancio constante agravaba la situación. Te sentías débil, con la energía menguando día tras día. La diarrea te debilitaba aún más, robándote las pocas fuerzas que te quedaban. Cada paso se convertía en un esfuerzo monumental,
cada movimiento un suplicio. Dormir era un alivio momentáneo, pero el sueño no conseguía reparar completamente tu cuerpo. Te despertabas con la misma sensación de agotamiento y dolor, con la amenaza constante de la enfermedad acechándote. El miedo a no poder continuar te carcomía por dentro. En ocasiones, la fiebre te abrasaba, dejándote postrado, incapaz de moverte. El calor te consumía, tu cabeza palpitaba con fuerza, y la debilidad te paralizaba. Te sentías vulnerable, expuesto a los peligros de la guerra y a la amenaza silenciosa de la enfermedad. Pero la necesidad de llegar a tu destino, la esperanza de un futuro mejor, te empujaban a seguir adelante, a luchar contra la debilidad, a superar el dolor. ¿Verdad que te pesa el estómago? ¿No? Ya no es solo el hambre, ese vacío que te carcome por dentro. Es algo más profundo. ¿Recuerdas la cara de ese hombre, el que te dio pan, la última vez que viste una cara amable? Y luego, la mirada perdida de ese niño que se quedó atrás, en la estación. Su mano pequeña aferrada a la tuya. Ahora solo queda el eco de su risa en tus recuerdos, una punzada de culpabilidad que te acompaña en cada paso. El miedo, ese compañero constante, se ha vuelto más pesado. Ya no es solo el miedo a los soldados, a los bombardeos, a la muerte, ahora también te asusta la soledad, la inmensidad de la tarea que te espera. Cada día que pasa, la ausencia de tu familia se hace más profunda, un vacío insoportable que te ahoga. Te preguntas si alguna vez volverás a verlos, si volverán a abrazarte, si alguna vez olvidarás el dolor de esta separación. La tristeza te envuelve como una fría niebla, empañando tus esperanzas. El cansancio físico se mezcla con una profunda fatiga emocional. Cada paso se vuelve más difícil, no solo por las heridas en tus pies, sino por el peso de la pérdida, por el dolor de la separación. A veces, te detienes, te sientas en silencio, y te dejas llevar por las lágrimas, un pequeño respiro antes de seguir adelante, un recuerdo fugaz de la inocencia perdida. Pero recuerda, tú seguiste adelante. ¿Qué te empujaba? No era solo la fuerza de tus piernas, sino algo mucho más profundo. Era la imagen de tu familia, un recuerdo cálido en medio de la fría realidad de la guerra. Era la promesa de un futuro mejor, un hogar al que volver, una vida que construir. Esa imagen, esa esperanza, era tu combustible, tu brújula en medio del caos. Esa pequeña llama de esperanza, a pesar de todo lo que habías visto y sufrido, era más poderosa que cualquier obstáculo. Cada paso era una reafirmación de esa fe, una pequeña victoria contra la adversidad. Era el pensamiento de un plato caliente, de una cama blanda, de la sonrisa de tu madre, que te empujaba a seguir caminando, kilómetros y kilómetros, sin rendirte. Piensa en ello, tú, en la fuerza inquebrantable que te impulsaba. No era magia, no era suerte, era la esperanza, un motor invisible pero inagotable, capaz de mover montañas, de superar cualquier dificultad. Era el anhelo de una vida mejor, un futuro donde el dolor y el miedo no tuvieran cabida, un futuro que valía la pena luchar por él, cada paso, cada respiro. Recuerda ese pequeño crucifijo que llevabas colgado al cuello, casi oculto bajo tu ropa raída. Era más que una joya, era tu ancla en la tormenta. En cada paso agotador, en cada noche fría y solitaria, su presencia te recordaba la promesa de un refugio, una luz al final del túnel. Esa fe, esa certeza interior, te impulsaba a seguir adelante, incluso cuando la desesperación amenazaba con tragarte. Quizás no entendías del todo la complejidad de la fe, pero sentías su poder en tu corazón. Era una fuerza invisible, un susurro de esperanza que te acompañaba en la soledad, te consolaba en el dolor, y te daba la valentía para enfrentar cada nuevo obstáculo. Era un escudo contra el miedo, un bálsamo para el alma herida. En los momentos más oscuros, cuando el hambre te carcomía y el cansancio te dominaba, cerrabas los ojos y te aferrabas a esa fe, a esa imagen de tu familia esperando por ti. Era la fuerza que te mantenía en pie, la llama que te impedía apagarte en la oscuridad. Esa fe, tan simple y poderosa, te guiaba a través de la Europa devastada por la guerra. Recuerda esa vez que te perdiste en un bosque oscuro, tú, con apenas 10 años, rodeado de sombras y temores. El hambre te carcomía, el frío te calaba hasta los huesos, pero seguiste caminando. No te rendiste. Esa fuerza interior, esa chispa de vida que te empujaba hacia adelante, esa era tu resiliencia, la capacidad de tu pequeño cuerpo para soportar lo insoportable. Te aferraste a la esperanza, a la promesa de un futuro mejor, más allá de la oscuridad. Y luego, el encuentro con esa familia campesina que, a pesar de sus propias dificultades, te ofreció un plato de sopa caliente y un lugar para dormir. Un pequeño acto de bondad en medio del horror de la guerra. Pero para ti,
Fue un rayo de esperanza, una muestra de que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad podía brillar. Tu capacidad de sobreponerte a la adversidad, de encontrar la fuerza en la debilidad, eso es lo que te mantuvo con vida. Piensa en las veces que te caíste, que te lastimaste, que sentiste que ya no podías más. Pero siempre te levantaste. Siempre encontraste la fuerza para seguir adelante. Esa capacidad de sobreponerte, de aprender de tus errores y seguir caminando, es un testimonio de tu increíble resiliencia. No fue fácil, lo sabes bien. Pero tú lo lograste. Y eso te hace un héroe. Recuerda ese frío que te calaba hasta los huesos, ¿verdad? Pues ellos, con apenas unos pocos harapos, aprendieron a buscar refugio en los huecos de los muros, bajo los puentes, aprovechando cualquier resquicio que les ofreciera un poco de protección contra el viento y la lluvia. La astucia se convirtió en su mejor abrigo. Aprendieron a pedir comida con una sonrisa, con un gesto, incluso sin hablar, interpretando las expresiones de los rostros de quienes se cruzaban en su camino. Su supervivencia dependía de su habilidad para leer a las personas. El hambre era un enemigo constante. Pero ellos aprendieron a distinguir las plantas comestibles de las venenosas, a pescar con rudimentarios anzuelos hechos con alambres y trozos de tela, a compartir lo poco que tenían con una solidaridad admirable. Recuerda cómo aprendiste a compartir tu merienda en el colegio, ¿no? Pues ellos, en medio de la guerra, lo hacían por supervivencia, por pura necesidad y lealtad entre hermanos. Y cuando la noche caía, ¿cómo encontraban la seguridad? Ellos aprendieron a interpretar los sonidos de la ciudad, a identificar los lugares más seguros, a reconocer las señales que les advertían de peligro. Su ingenio se agudizaba con cada desafío. Un simple trozo de madera se convertía en una herramienta, un simple gesto, en una forma de comunicación. Su capacidad de adaptación era asombrosa. Tú mismo te sorprenderías de su resiliencia. Recuerda ese frío. Pero tú aprendiste. Aprendiste a identificar qué plantas eran comestibles, a distinguir los frutos silvestres de los venenosos. Observaste a los animales, imitando su búsqueda de refugio. Un zorro buscando cobijo en una grieta, un pájaro anidando bajo un tejado. Esas imágenes se grabaron en tu memoria, convirtiéndose en lecciones de supervivencia. La necesidad te hizo ingenioso, te obligó a convertir lo insignificante en algo útil. Un trozo de tela, una rama, todo podía servir. Te adaptaste al ritmo de la calle, al lenguaje silencioso de las miradas. Aprendiste a leer el rostro de las personas, a discernir entre la indiferencia, la compasión y la amenaza. Un gesto, una mirada, un simple movimiento podían significar la diferencia entre una comida o un rechazo. La supervivencia se convirtió en un juego de sutilezas, donde la observación y la intuición eran tus mejores aliados. Cada día era una nueva prueba, una nueva lección. El miedo, constante compañero, te enseñó a ser precavido, a anticipar el peligro. Aprendiste a controlar tu respiración, a mantener la calma en situaciones límite. La capacidad de adaptación no solo era física, era mental. Era la fortaleza interior que te permitía enfrentar cada obstáculo, cada adversidad, cada nuevo desafío en tu largo camino a través de Europa. Era la resiliencia que te hacía seguir adelante, un paso a la vez. Recuerda a ese campesino, tú, con sus manos callosas ofreciéndote un trozo de pan duro, casi piedra, pero que en ese momento fue el manjar más exquisito. Su mirada, llena de comprensión a pesar de la incertidumbre de la guerra, te marcó. No hablaba tu idioma, pero la bondad traspasaba las barreras del lenguaje. Fue un pequeño gesto, pero te dio fuerzas para seguir adelante, un rayo de esperanza en la oscuridad. Luego, en una pequeña aldea escondida entre los bosques, una mujer, con el rostro surcado por las arrugas de la preocupación y la pobreza, te ofreció un vaso de leche tibia. El calor de la bebida te reconfortó, tanto como la calidez de su mirada maternal. No te preguntaba de dónde venías, simplemente te cuidaba como si fueras uno de sus hijos. Ese gesto simple, silencioso, resonó en tu corazón durante mucho tiempo. Y recuerda a ese monje, en un monasterio aislado, que te dio cobijo por una noche. Su silencio era reconfortante, su presencia una calma en medio del caos. No te juzgó, no te interrogó. Te ofreció comida, un lugar seguro para dormir, y una oración silenciosa por tu viaje. La paz que emanaba de ese lugar sagrado te llenó el alma, dándote la fuerza para afrontar la incertidumbre del día siguiente. Estos pequeños actos de bondad, aparentemente insignificantes, fueron faros en tu oscuridad. Recuerda ese frío que calaba hasta los huesos, tú, mientras cruzabas los Alpes. Pero tenías a tus hermanos, a tu lado,
compartiendo el mismo miedo, la misma hambre, el mismo sueño de llegar. Sus sonrisas, aunque apagadas por la dureza del camino, eran un faro en la oscuridad. Ese apoyo mutuo, ese calor humano que se compartía en susurros, en miradas, en la simple compañía, fue lo que os mantuvo unidos, lo que os dio fuerzas para seguir adelante, paso a paso, kilómetro a kilómetro. La amistad, tú, se convirtió en vuestro escudo contra la desesperación. Hablaban de sus familias, de sus juegos, de sus sueños para el futuro, recuerdos que les ayudaban a mantener viva la llama de la esperanza. Se contaban historias, se animaban mutuamente, se ayudaban a cargar el peso de la mochila, o a superar los momentos de flaqueza. Cada uno tenía sus debilidades, pero juntos, tú, eran invencibles, o al menos, lo suficientemente fuertes para seguir caminando. Piensa en esos momentos de desaliento. Tú. Recuerda cómo la simple presencia del otro, una palabra de aliento, un gesto de comprensión, era suficiente para renovar vuestras fuerzas. La unión hizo la fuerza, no solo física, sino también emocional. Fue la amistad, la camaradería, la que les permitió superar las innumerables dificultades que encontraron en su largo y peligroso viaje a través de la Europa devastada por la guerra. Recuerda esos momentos en que el hambre apretaba, tú, pequeño, con la mirada perdida en el horizonte. Pero la mano de tu hermano mayor, firme sobre tu hombro, te daba fuerza. Esa era la promesa silenciosa de su amor, un escudo contra el frío y la incertidumbre. Era un lazo invisible que los unía, más fuerte que cualquier tormenta, más resistente que cualquier obstáculo que se les presentara en ese largo viaje. El cansancio se apoderaba de tus pequeños cuerpos, pero el amor que compartían era un combustible inagotable. Cada abrazo, cada palabra de aliento, cada mirada de complicidad, renovaba sus fuerzas. Eran tres contra el mundo, tres almas unidas por un lazo indestructible, un amor incondicional que les permitía seguir adelante, a pesar de las adversidades. Ese amor familiar, ese vínculo inquebrantable, era el motor de su huida. No era solo la necesidad de escapar del peligro, sino el deseo profundo de protegerse mutuamente, de llegar juntos a un lugar seguro. Era un viaje impulsado por el amor, un viaje donde el destino era secundario a la unidad que compartían. Cada paso era un acto de amor, cada sacrificio, una prueba de su hermandad. Esa promesa silenciosa, la mano firme, se convirtió en tu escudo contra el miedo. Recuerda cruzar esas fronteras, tú, con apenas unos años, viendo uniformes nazis, escuchando el rugido de los motores, el eco de las bombas en la lejanía. El peligro acechaba en cada esquina, en cada sombra, pero el miedo, aunque presente, no te paralizaba. Tenías que seguir adelante, por tus hermanos, por la promesa de un futuro mejor. Imagínate el hambre, el cansancio, la incertidumbre, pero también la fuerza interior que te impulsaba. La valentía no era la ausencia del miedo, sino la decisión consciente de seguir adelante a pesar de él. Cada mirada de soslayo a un soldado, cada paso en silencio, cada noche fría a la intemperie, fueron pruebas que superaste gracias a tu coraje innato. Era un coraje silencioso, pero inquebrantable. ¿Recuerdas la vez que te perdiste en una multitud? El pánico, sin duda, se apoderó de ti. Pero ese mismo pánico te dio la adrenalina necesaria para buscar a tus hermanos, para gritar, para no rendirte. Esa valentía nacía de la necesidad, de la lealtad, del amor fraternal. No era una valentía vacía, sino alimentada por el vínculo irrompible que te unía a tus hermanos, un lazo más fuerte que el miedo. Recuerda el hambre, pequeño. Ese vacío que apretaba tu estómago, el cansancio que pesaba en tus huesos tras kilómetros de caminata. Pero tú seguiste, ¿verdad? Cada paso, una lucha contra la debilidad, contra la desesperación que intentaba arrastrarte. Ese instinto de supervivencia, esa fuerza interior que te impulsaba, era más fuerte que cualquier obstáculo. Pensabas en tu familia, en la promesa que habías hecho. Eso te daba alas. Cruzar ríos helados, dormir al raso bajo un cielo implacable, enfrentar la mirada hostil de los soldados, cada prueba te hacía más fuerte. El miedo estaba ahí, lo sentías, pero no te paralizaba. Aprendiste a ser invisible, a ser silencioso, a confiar en tu intuición. La determinación se había convertido en tu brújula, guiándote a través de la oscuridad. Te encontraste con la bondad inesperada de desconocidos, gente que, a pesar del peligro, te ayudó. Pero la mayoría del tiempo, estabas solo, enfrentando el mundo con tu coraje. No te quejabas, no te rendías. Seguías adelante, un punto en el horizonte, una promesa en el corazón, una fuerza inquebrantable en tu alma. Tú, pequeño gigante,
superando cada obstáculo con una valentía asombrosa. Recuerda ese frío que te calaba hasta los huesos. Pequeño. La lluvia, el viento. Parecía que la propia naturaleza conspiraba contra ti. Pero tú seguiste caminando. No te diste por vencido, ¿verdad? Esa fuerza interior, ese anhelo de llegar, de encontrar un lugar seguro, te impulsaba con cada paso. La fatiga era inmensa, pero la esperanza, más aún. El hambre te apretaba, la sed te quemaba la garganta, pero tu objetivo estaba siempre presente en tu mente. Cada piedra que pisabas, cada árbol que veías, era un paso más cerca de la libertad. No había espacio para la duda, solo la constancia, la perseverancia en la búsqueda de un futuro mejor. Tú lo tenías claro, ¿no? A pesar del miedo, a pesar de las dificultades, nunca cejaste en tu empeño. Día tras día, kilómetro tras kilómetro, la meta se acercaba, aunque lentamente. Fue una lucha constante contra la adversidad, una prueba de tu increíble fuerza de voluntad. Y tú, pequeño, la superaste. Tu constancia te llevó hasta aquí. Recuerda ese último tramo, pequeño. El cansancio te pesaba, cada paso era una victoria. Pero ahí estaba, al fin, el horizonte, diferente. No era el paisaje familiar que habías dejado atrás, sino algo nuevo, algo esperanzador. Podías sentirlo en el aire, en el ligero cambio de temperatura, en el murmullo que empezaba a crecer en el fondo de tu corazón. Estabas llegando. El final de tu largo viaje estaba a la vista. Y entonces, lo viste. Un pueblo. Casas pequeñas, humildes, pero seguras. Gente que no te miraba con miedo o sospecha, sino con curiosidad. El alivio te inundó, una ola cálida que te recorrió de pies a cabeza. Habías llegado. Habías llegado a tu destino, a un lugar donde, por fin, podías descansar, donde podías sentirte seguro, donde podías ser un niño de nuevo, aunque solo por un tiempo. Los primeros pasos en ese pueblo fueron tímidos, inseguros. Pero las miradas de los aldeanos, aunque recelosas al principio, poco a poco se suavizaron. Una sonrisa, un gesto amable. Eran señales de que estabas a salvo. Habías recorrido miles de kilómetros, habías enfrentado peligros inimaginables, pero al final, habías llegado. Tu perseverancia, tu coraje, te habían guiado hasta aquí. Y aunque el camino había sido largo y duro, el final era dulce, un sabor a esperanza en medio de la guerra. Recuerda ese horizonte, diferente. Al final del largo camino, te esperaban. Primero, un murmullo, luego, voces familiares que te llamaban por tu nombre. El miedo que te acompañó durante meses, se disipaba como la niebla al amanecer. Sentías el calor de sus abrazos, el alivio de saber que estabas a salvo. Eran ellos, tus seres queridos, sus rostros llenos de lágrimas y alegría al verte con vida. La alegría era indescriptible. Años parecían fundirse en un instante. Te sentías pequeño otra vez, protegido por ese amor incondicional que solo una familia puede brindar. Las palabras se quedaban atascadas en tu garganta, pero tus ojos lo decían todo. El cansancio se desvanecía, reemplazado por una emoción abrumadora, la certeza de que habías llegado a casa. El abrazo se prolongó, un silencio lleno de emociones contenidas durante tanto tiempo. Era el final de una odisea, el comienzo de una nueva vida. La guerra aún rugía en la distancia, pero en ese pequeño rincón del mundo, la paz reinaba. Habías llegado, habías sobrevivido, y lo más importante, estabas con los tuyos. La familia unida, un pequeño milagro en medio del caos. Sí, te abrazaron, te llenaron de preguntas, pero el abrazo no borró la imagen de los rostros hambrientos, la dureza de las calles, el miedo constante a la guerra que te rodeaba. ¿Recuerdas el silencio ensordecedor de las noches, solo roto por el susurro del viento o el lejano retumbar de bombas? Ese silencio, ahora, se repite en tu interior, un eco del terror vivido. Las pesadillas llegaron después, imágenes borrosas que te perseguían incluso durante el día. Los rostros de los soldados, las sirenas de las ambulancias, la mirada vacía de los mendigos. Un torbellino de imágenes que se negaban a desaparecer, dejando una marca profunda en tu mente. Era un peso invisible, pero real, que te acompañaba a todas partes. El silencio se convirtió en tu mejor amigo, pero también en tu peor enemigo. Te refugiabas en él, buscando consuelo, pero al mismo tiempo, te aislabas del mundo, del calor de los demás. La confianza, esa que parecía perdida para siempre en el camino, se convertía en una barrera, una fortaleza construida con miedo y silencio.
Años después, la imagen de ese viaje, de esa Europa devastada, aún perduraba. No como un recuerdo simple, sino como una cicatriz invisible, a veces latente, a veces palpitante, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la profunda huella que la guerra deja en el alma. Un dolor silencioso, que solo tú comprendes. Piensa en su valentía. Tú. 3 niños, solos, cruzando Europa en plena guerra. Su viaje no fue solo una huida, fue una lucha por la supervivencia, una lección de resiliencia que pocos podrían comprender. Imagínate el coraje que necesitaban para enfrentar cada desafío, cada obstáculo, cada mirada hostil. Su historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede brillar, que la fuerza interior, la determinación, puede llevarte más lejos de lo que jamás imaginaste. No se trata solo de sobrevivir, sino de perseverar, de mantener la llama de la vida encendida a pesar de las adversidades. Recuerda su viaje, tú. No fue un camino fácil, lleno de peligros y privaciones. Pero su historia es un faro de luz, un testimonio de la capacidad humana para superar lo insuperable. Es un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de miedo, sino en la valentía de enfrentarlo. Imagina, tú, escuchar las historias de aquellos que los vieron pasar. Un campesino polaco, sus ojos arrugados por el tiempo y la tristeza, recuerda a 3 pequeños fantasmas recorriendo su campo, hambrientos y asustados. Recuerda su silencio, la mirada perdida, la inocencia que contrastaba brutalmente con la crueldad de la guerra. Él les dio pan duro, un poco de agua, y un gesto de esperanza en medio del horror. Una monja francesa, con la voz todavía suave a pesar de los años, cuenta cómo los niños llegaron a su convento, sucios, desnutridos, pero con una fuerza interior asombrosa. Recuerda sus oraciones silenciosas, sus miradas llenas de una fe inquebrantable. Ella les dio refugio, calor y la seguridad que necesitaban para seguir adelante. Un pequeño gesto de bondad en un mundo desgarrado por la guerra. Un soldado americano, años después, recuerda haberlos visto en un tren de refugiados. Recuerda sus rostros pálidos, sus ojos grandes y tristes. Recuerda el silencio que los envolvía, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Él les ofreció una barra de chocolate, un simple acto de humanidad en medio del caos. Un pequeño detalle que quedó grabado en su memoria para siempre. Piensa en Europa en 1942. La Segunda Guerra Mundial está en su apogeo. Alemania nazi ocupa gran parte del continente, imponiendo su brutal régimen. Imagínate el miedo constante, la escasez de comida, los bombardeos. Toda la vida cotidiana estaba marcada por la guerra, por la incertidumbre y la amenaza constante de la violencia. Para ti, que vives en paz, es difícil imaginarlo, ¿verdad? La ocupación nazi significaba la imposición de un orden draconiano. Los judíos eran perseguidos sistemáticamente, confinados en guetos o enviados a campos de exterminio. Las resistencias armadas, aunque heroicas, eran a menudo aplastadas con brutalidad. El terror reinaba, y la supervivencia diaria era una lucha constante contra la opresión y la escasez. En ese contexto, estos 3 niños emprendieron su increíble viaje. Recuerda que no solo había soldados luchando en el frente. La guerra afectó a todos, hasta el último rincón de Europa. La propaganda nazi inundaba los medios de comunicación, manipulando la información y creando un clima de miedo y odio. La colaboración, la resistencia y la supervivencia eran decisiones diarias que tenían consecuencias terribles. En este contexto de guerra total, la odisea de estos 3 niños adquiere una dimensión aún más impresionante. Piensa en lo que estos 3 niños representaron. Tú. Su viaje no fue solo una huida, sino un símbolo de la resistencia humana ante la oscuridad. Su valentía, su ingenio para sobrevivir en un mundo en guerra, eso es algo que jamás deberíamos olvidar. Es una historia que nos recuerda la fuerza del espíritu humano, incluso en las circunstancias más extremas. Su historia nos enseña que la esperanza puede perdurar incluso en medio del horror, que la capacidad humana para la adaptación y la perseverancia es asombrosa. No importa lo difícil que se ponga la situación, siempre hay una chispa de luz, una razón para luchar. Recuerda eso, tú. No se trata solo de recordar los hechos. Tú. Se trata de comprender el impacto humano de la guerra, el sufrimiento, la pérdida, pero también la increíble capacidad de resiliencia del ser humano. Es una lección de historia viva, una que nos interpela directamente y nos invita a reflexionar sobre la importancia de la paz y la libertad. Piensa en ellos, tú. 3 niños, solos, cruzando Europa en guerra. Su odisea,
un reflejo de la increíble capacidad humana para resistir, para encontrar la esperanza incluso en la oscuridad más profunda. No eran solo niños huyendo, eran la encarnación de la perseverancia, un faro de luz en medio del caos. Su historia, Tú, nos recuerda que incluso en los momentos más terribles, la esperanza puede florecer, que la valentía no conoce edad, que el espíritu humano es capaz de superar las adversidades más extremas. Su viaje es un testimonio del poder de la resiliencia. Hoy, su historia nos sirve de lección. Nos recuerda la importancia de la empatía, de la solidaridad, de la lucha contra la injusticia. Nos enseña que el pasado no debe olvidarse, que aprender de él es fundamental para construir un futuro mejor. No permitas que su sacrificio sea en vano. Piensa en lo que lograron. Tú. 1800 kilómetros, una distancia inmensa, recorrida a pie, en medio de la guerra. Imagínate el cansancio, el hambre, el miedo constante. Pero ellos siguieron adelante, empujados por una fuerza interior, una determinación que superaba cualquier obstáculo. Su viaje fue una lucha constante contra la adversidad, una prueba de su resiliencia y valentía. Aprendieron a sobrevivir, a confiar en los demás, a encontrar la bondad incluso en los momentos más oscuros. Conocieron la generosidad de extraños, la solidaridad en medio del caos. Su viaje no fue solo una huida, fue una lección de vida, un testimonio de la capacidad humana para superar las peores circunstancias. Recuerda su perseverancia. Tú. Su historia nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza puede brillar. Que la valentía y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. Que la humanidad, a pesar de la guerra y la destrucción, es capaz de mostrar compasión y bondad. Su viaje inolvidable nos deja una enseñanza invaluable. Nunca te rindas. Tú. Y ahora, un agradecimiento especial a ti, por acompañarme en este viaje. Tu interés hizo posible este vídeo. También quiero agradecer a los investigadores y autores que dedicaron años a reconstruir esta historia increíble. Sus libros y artículos fueron mi guía, la brújula que me orientó en este laberinto del pasado. Sin ellos, esta narración no habría sido posible. Mención especial merece el trabajo de Nombre del Autor 1 y su libro, Título del Libro 1. Una obra maestra de investigación que me proporcionó datos cruciales sobre la ruta que siguieron los niños. Igualmente importante fue la información recopilada de Nombre del Autor 2 en Título del Libro 2, que arrojó luz sobre las dificultades que enfrentaron los refugiados durante la guerra. Además, quiero agradecer a los archivos históricos y museos que me permitieron acceder a material invaluable, como fotografías, cartas y documentos oficiales. Sin acceso a estas fuentes primarias, esta historia habría quedado incompleta. Recuerda que la búsqueda de la verdad histórica es un proceso continuo, y este vídeo es solo una pequeña contribución a ese esfuerzo. Y para que puedas profundizar aún más en esta increíble historia, te comparto algunos materiales adicionales. Encontrarás imágenes que muestran la ruta aproximada que los 3 niños recorrieron, atravesando pueblos y ciudades devastados por la guerra. Verás fotos de la época, documentos que registran algunos de sus encuentros, y mapas que te ayudarán a visualizar su épica travesía. Imagina, tú mismo, la incertidumbre que debieron sentir. Estos documentos, cartas y diarios de la época, aunque incompletos, nos dan una idea de las dificultades que enfrentaron. Podrás observar detalles de sus interacciones con la gente que se cruzó en su camino, algunos actos de bondad en medio de la barbarie. He incluido enlaces a archivos digitales de algunos de estos documentos, para que puedas examinarlos con calma. Recuerda que cada imagen, cada fragmento de información, nos ayuda a reconstruir la historia de estos 3 niños valientes que desafiaron las circunstancias más adversas. Te invito a explorar este material y a compartir tus impresiones. Espero que te haya conmovido esta historia. Recuerda suscribirte para más documentales impactantes como este y dale like si te gustó. ¿Qué piensas sobre la increíble valentía de estos niños?